¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Hoy es mi día de suerte. Oye, esta es la cornetica. Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. Arriba, caballero, que hay mucho machete por dar todavía. A Lázara, nos conocimos cuando ninguna de las dos estábamos casadas con nadie, pero los estábamos luchando. Sí, señor. Eso sí es seguro. Entonces, pues aquí estamos. Tanto que Santiago fue mi padrino en mi boda. Sí, señor. Cuidado. Entonces, les ruego que se sienten, que no se vayan, porque Santiago es el padre de todos nosotros, seguro. Buenos días para los que no estaban y repito para los que estaban aquí. Bueno, ante todo, agradecimiento a nuestro centro, al ICAI, por estas actividades que se han organizado en honor al 65 aniversario de esta maravillosa institución que, como todos sabemos, fue el primer decreto cultural creado por la Revolución. O sea que nuestros dirigentes ya antes del triunfo sabían que el cine era absolutamente necesario e imprescindible para mostrar la historia de nuestro país, lo que había sido y lo que iba a seguir siendo. De hecho, el cine cubano, este cine del que hay, nace con el triunfo de la Revolución. Entonces, bueno, en esta mesa tengo el placer de tener de acompañante a Waldo Rivera, vicepresidente de la televisión cubana, a Niurka Pérez, una gran realizadora, documentalista, excelente persona que ha trabajado y ha colaborado muchísimo con la Oficina Santiago Álvarez, y una gran defensora del cine documental, cosa que me gusta mucho. Y Arletis, que es nuestra bebé en la Oficina Santiago Álvarez, brillante, inteligente, una gran documentalista que va a llegar muy lejos y de la cual nos sentimos todos muy orgullosos. Entonces, bueno, yo le voy a ceder la palabra a Waldo. Como somos mayoría mujeres, vamos a ser tan amables que te vamos a dejar a ti hablar primero. Muchas gracias, Lázara. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que me siento muy honrado de estar acá, y cuando Lázara y Teresita me convidaron a que participara, me pregunté mucho de qué yo podía hablar en la mesa. Porque aunque parezca algo común, la figura de Santiago, que a todos nos impacta y trasciende del modo en que ha trascendido, siempre sobrecoge a uno a la hora de intentar hablar. Voy a hacer algunas anécdotas, no de mi relación personal con él, pero sí de mis vivencias a partir de mi formación, que tienen que ver en esencia con esa relación personal, aunque no haya ocurrido totalmente. Cuando en el año 1994, yo tenía entonces 24 años, el grupo de jóvenes creadores y fundadores de Televisión Serrana vinimos como movimiento por primera vez al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Dentro de las muchas cosas que queríamos hacer, era poder conocer personalmente e intercambiar personalmente con Santiago. Eso, por supuesto, pudo realizarse. Gracias también a alguien que no puedo dejar de mencionar en lo absoluto, porque es el creador del proyecto del cual voy a tener que hablar para poder hablar de Santiago Álvarez, que es a Daniel Díez. Daniel supo
en mi modesta opinión, en el proyecto de Televisión Serrana, unir las esencias fundacionales del ICAIC y en varios sentidos ponernos a nosotros, a los que nos nucleamos en ese grupo y que llega hasta el día de hoy, 31 años después, con todas las actualizaciones que pueda haber tenido, bebiendo de lo que el panel anterior ha hablado. Yo creo que muchas de las cosas que se han hablado acá están en la génesis fundacional de ese proyecto y bebiendo, por supuesto, de la figura y de la obra de Santiago Álvarez. Si hay dos elementos que me gustaría subrayar, es precisamente cuánto del método llegó a Televisión Serrana y cuánto de la impronta creativa de Santiago llegó a ese método dentro de Televisión Serrana. Y es tal vez en lo que nosotros, los del grupo fundador, y después pudimos trasladar a los restantes, más nos hemos impregnado. Allí se trabajaba y se trabaja sobre la lógica de los grupos de creación, sobre la lógica de la discusión de los proyectos y sobre la lógica de la impronta de que el cine documental tenía que, por sobre todas las cosas, beber de la realidad e inmediatamente ser discutida, analizada y atravesada por la manera en que la apreciaba el cineasta, el documentalista, para poderla expresar. Y eso que en mi modesta opinión forma parte de los grandes aportes que Santiago tiene en su obra, y hay ejemplos muy concretos que ahorita mencionaré, también llegaron a la manera en que nosotros nos pudimos ir formando. No solamente era registrar lo que ocurría, sino reflexionar sobre lo que ocurría o sobre lo que ocurre, y que ese registro estuviese atravesado por la capacidad, por la subjetividad del creador, estuviese atravesado por su manera de analizarla y devolverla, expresar esa realidad, devolvérsela a las audiencias, a los públicos, y que cada quien entonces pudiese reflexionar sobre ella. Ese sentido de filmar, de que había que filmar, que yo creo que tiene que ver mucho y viene mucho de Santiago y de su impronta, nos fue trasladado. Esa capacidad de no perder nada de lo que estuviese ocurriendo a su alrededor y que eso que estuviese ocurriendo a su alrededor tuviese esa expresión en una de sus obras que podía estar, si se quiere, más o menos acabada en términos cinematográficos, y lo entrecomillo para entendernos, pero a la misma vez era cine en tanto ponía esa experiencia estética a discutir con las audiencias de manera inmediata. Fuese un noticiero ICAI, tal vez el del Beni, con lo que tiene tanto de impacto un hecho tan terrible como la muerte, pero a la misma vez de saber que se entra a ella como quien entra en una fiesta, si se quiere ver de esa manera, y de esa manera reflejado en la forma en que él lo construyó cinematográficamente hablando. Hubo otras obras que no por conocidas sea trillado mencionarlas, pero que a los ojos de alguien que se formó viéndolas en los debates que también hacíamos en Televisión Serrana de su obra, son menores en lo absoluto. Dígase 79 Primaveras o LBJ, que tal vez son de las que a todos los que nos acercamos al cine documental, en el caso de Cuba, al cine de Santiago Álvarez, las que más nos interpelan de manera permanente por su forma de narrar. Y para cerrar esta intervención, al menos en esta primera parte, y cederle la palabra a los demás compañeros, de ese método del ICAI y de ese método de Santiago, también llegaron a TV Serrana otras maneras de hacer. Yo creo que la existencia de los grupos de creación y el debate de los proyectos y de las obras es uno. Yo creo que mantener hasta la luz de hoy, por cuestiones puramente casuales, aunque se llama Televisión Serrana, el proyecto no transmite señal de televisión, y por esas casualidades de la vida, el método es el del cine móvil. Es seguir llevando a las comunidades de montaña la obra para ser discutida con los que viven en las comunidades, y a partir del documental y del reflejo y de la expresión de la vida de esas comunidades, pues seguir polemizando y discursando sobre lo que ahí ocurre. Son cosas que
que quedan y existen en ese proyecto como resultado, uno, de la impronta creativa de la gestación de un instituto como este y de la capacidad de polémica y la capacidad de reflexión que el cine documental de Santiago Álvarez nos dejó y nos llega hasta nuestros días. Si algo podemos decir que es una huella y una marca y tal vez una expresión concreta de cuánto ha impactado la impronta del cine cubano en estos 65 años en otra obra, yo me atrevo a decir modestamente que es en la obra documental que en estos 30 años ha realizado la televisión serrana, y ahí la huella incuestionable es la de Santiago. Sí, yo quería decir que cuando tuvimos la posibilidad de restaurar los noticieros y empezamos a ponerlo en el cine de la Cinemateca, en el 23 y 12, mucha gente iba solo a ver el noticiero, como antes, que al principio era así, la gente veía el noticiero y se iba del cine. No, eso se repitió con una generación que no tiene nada que ver con aquella, y sin embargo la gente iba a ver el noticiero y le preguntaban al de la puerta, mira, y luego en el otro programa son otros noticieros. Cuando le decían sí, volvían otra vez para ver los otros noticieros. Es una cosa que no hay quien abandone. Todo el mundo quiere ver los noticieros, unos queremos recordar y otros quieren ver esa verdadera historia que Santiago nos legó. Sí, buenas, Niuka Pérez. Para los que me conocen y los que no me conocen, llevo 37 años dedicada al cine documental, de ellos 33 como realizador y documentalista, pero al igual que ustedes estoy muy sorprendida de incluir este panel porque yo no soy del ICAI. Yo amo al ICAI, reconozco todos los valores históricos, culturales, todo lo que nos han regalado a nosotros en la formación cinematográfica, pero no tuve ese privilegio. Amo la obra de los documentalistas que integran esta institución, que es un símbolo para nosotros. Pero ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí para hablar justamente de la huella que dejó Santiago Álvarez en los realizadores que empezamos a nacer en los años 80 y 90 en este país. Lo que él hizo con nosotros, lo que él hablaba relacionado con el documental. Y voy a empezar comentándoles que yo integré a finales de los 80 y los 90 el comité organizador y permanente del Movimiento Nacional de Video de Cuba. Yo me formé en los estudios fílmicos de la FARC como cineasta, como documentalista. El noticiero, la fílmica de la FARC tenía un noticiero cinematográfico también, Notifar se llamaba, hacía series documentales, series de ficción, cortometraje. Y la estructura de aquel lugar, yo digo que tenía mucho que ver con el ICAI. Y yo pienso, aunque no he escrito sobre eso, en este momento estoy iniciando mi doctorado en Ciencias sobre Arte, sobre el documental, es un tema para escribir, cómo se traslapan y se relacionan a través de un movimiento cinematográfico que irradiaba esa luz tan grande que era el ICAI, en otros lugares, ese amor por el cine documental, ese amor por hablar del cine cubano, los grupos de creación. En la fílmica de la FARC existían grupos de creación también. A los primeros fílmicos lo fueron a formar figuras de aquí del ICAI, y Chris Marker también fue uno de los grandes maestros, según nos contaba Jorge Fuentes, los primeros iniciadores. Es decir, que si nos ponemos a dar cuenta, si nos ponemos a analizar todo lo que sucedió en esa etapa fundacional del cine cubano, el ICAI irradió muchas cosas hermosas y muchas cosas se desarrollaron y se reprodujeron en otros lugares, como sucedió en la fílmica. Con relación a los jóvenes, yo estudié Historia del Arte, siempre estuve cercana de la crítica porque mis tutores fueron Rodríguez Alemán, mi consultante Wilfredo Piñera, todos los cineastas, Gina Preval, cerca de mi tesis, es decir, todos los críticos de la época parecía que yo iba a ser crítica, pero cuando yo empecé a visualizar la documentalística general de los documentalistas del ICAI, a tener más contactos en mi tercer año de la carrera con el cine de Santiago Álvarez, ya cuando yo me gradué yo dije, es el documental. Sucede también que a través del movimiento de video se formaban a documentalistas en los grandes talleres que se hacían anualmente
se daban talleres de formación en la que iban cineastas de aquí, y Santiago Álvarez tenía prácticamente un panel donde hablaba de la realización, la relación del periodismo y el documental, el uso de las nuevas tecnologías, la mirada de los jóvenes. Alentaba que aunque no estuvieran haciendo cine, no estuvieran en el ICAI, que lo que había era que hacer el registro de la realidad, de su época, tener fe en su formación. Y yo fui una de aquellas jóvenes que integraba aquel comité organizador de Movimiento Video, que me formé cerca de Santiago Álvarez y tuve esa gran posibilidad de escucharlo. La Sarita se acordará de aquella famosa mesa en el Castillito donde todos nos acercamos y nos dio todos aquellos consejos que los mantuvimos a través de la historia de nuestra formación profesional y hasta nuestros días, y contribuyó a formar a muchas generaciones y a aclarar muchas miradas en lugares como en la fílmica de la FARC, porque hay muchos noticieros de la fílmica que si nos ponemos a estudiarlo, si podemos rescatarlos donde están muriendo en el olvido y en el desastre allá en La Cabaña, que todavía no se ha rescatado la obra de la fílmica, que se encuentra en La Cabaña esperando su restauración, si pueden valorar toda la obra que está allí dormida en La Cabaña, verán los contactos que hay en niveles temáticos y en las propuestas estéticas con todo este movimiento cinematográfico que se estaba desarrollando en el país. Y las influencias están. Yo pienso que los documentalistas cubanos nos sentimos todos, aunque no somos del ICAI, hijos de la obra de los grandes documentalistas de aquí, de los grandes directores de ficción que tuvieron la inteligencia en su formación de pasar por todos los géneros, excepto la animación en algunos, se formaron primero como documentalistas, pasaron por el noticiero, pasaron por la enciclopedia popular. Esa formación de ustedes ayudaron a que nosotros, las nuevas generaciones, miráramos el cine con tanto amor y tuviéramos el camino, en el caso mío del documental, como nuestra forma de vida, nuestra manera de hacer arte y seguir el camino de todos. Mi intervención es breve, aunque también quiero hablar de lo que está pasando hoy en día con el cine documental, cómo sigue la huella de Santiago Álvarez en los jóvenes a través de su festival Santiago Álvarez, que lo pude contratar esta vez porque integré el jurado de preselección de las obras, cómo hay una diversidad temática muy grande, donde hay niveles temáticos que coinciden con las realidades de cada uno de los países latinoamericanos, y algunos tienen la mirada experimental, vinculándose con la época en que estamos viviendo, ¿no? Que tuvo en su momento aquel experimentador de los documentales que fue Santiago Álvarez, y otros de nuestros maestros también de acá, como Nicolásito, como los que hicieron ficción y caminaron primero por el documental, en fin. Yo pienso que somos toda una unidad, que le agradecemos mucho al ICAI, los cineastas jóvenes, y le agradecemos mucho a Santiago Álvarez. Yo me acuerdo en un festival Cineplaza, donde también Santiago Álvarez fungió mucho como colaborador, como conferencista, como jurado, entregaba premios. En el año 95, a raíz de yo llegar de Ecuador con mi documental que le hice en vida a Oswaldo Guayasamín, Piel Adentro, tuve el honor y el privilegio de recibir ese premio documental por las manos de Santiago Álvarez. Y la frase de Santiago Álvarez se me quedó grabada en la mente, que cuando yo bajé el premio, se lo comenté a la Sarita, que ese fue el verdadero premio que yo recibí, que me dijo, muchachita, sí, así, pa'lante. Fue la frase que me dijo. Y para mí eso fue muy bonito porque, aunque yo siempre no he podido mantener mi obra como documentalista, tengo gavetas de proyectos investigados. Estoy ahora en el Departamento Cinematográfico de la Televisión Cubana, donde intentamos hacer nuestra obra, pero el bichito del realizador, del cineasta, está ahí latente, y esa huella me lo dio toda esta generación que hoy estamos honrando en este 65 aniversario, que son los maestros fundacionales en la etapa de la revolución, y que, aunque no lo crean muchos, en la obra de estas generaciones está la huella de todos ustedes, porque son nuestros formadores, aunque no hayan sido maestros directos en nuestra preparación. Es así. Bueno, gracias a Lázara por esa presentación tan linda que hizo. Mi nombre es Arlette y soy graduada de licenciatura en periodismo en la Facultad de Comunicación. Y bueno, vengo de una generación tan distante a muchas de las historias que ustedes contaban, y agradezco poder estar aquí hoy. Y tengo que agradecerlo, yo creo, a Teresita Herrera también en gran parte, que es coordinadora de la oficina, y a Lázara, por supuesto, que la oficina Santiago Álvarez ha tenido muy presente la perspectiva de cómo llevar a los jóvenes, porque
se habla constantemente de que el cine quiere llegar a los jóvenes, el ICAI quiere llegar a los jóvenes, los periodistas culturales, pero cómo hacerlo de una manera efectiva y cómo llegar realmente a los jóvenes. Y que la oficina tenga un proyecto con una asignatura optativa que nos lleva a la universidad y nos obliga, o sea, nos da la oportunidad y quizás en parte como una obligación, como una asignatura de que podamos estudiar y podamos estar cerca del cine documental. Gracias a eso yo conocí la obra de Santiago, porque si no yo creo que hubiera pasado por la facultad, y muchos periodistas han pasado también y ni siquiera conocen mucho del cine cubano, ni siquiera de la obra de Santiago. Entonces agradecer esa perspectiva que tiene la oficina Santiago Álvarez de llevar a los jóvenes la obra documental. Yo estaba ahí sentada y iba anotando muchas películas de las que hablaban que yo no he visto y que mi generación, muchos no hemos visto Memorias del Subdesarrollo y me la pusieron en la oficina Santiago Álvarez, nos decían, tienen que ver los noticieros latinoamericanos del ICAI, que nadie los había visto. Después yo iba a la facultad, hacíamos la historia y la otra mitad de mi aula no ha visto ningún noticiero del ICAI. Entonces, ¿cómo mi generación se acerca a esto y cómo nosotros tenemos la oportunidad de conocer mucho más del cine cubano? Es un gran reto, porque además, cómo nos parece interesante, estamos llenos de prejuicios, a veces nos parece que es aburrido, y cuando vemos la muerte de un burócrata, el cine cubano nunca ha sido aburrido y no es para nada aburrido, puede ser cómico, puede ser crítico, puede ser impactante, y nosotros los jóvenes tenemos tantos prejuicios que vienen del desconocimiento, que realmente que podamos estar hablando de Santiago y que se siga hablando constantemente de la obra de Santiago para que los jóvenes también la conozcamos y nos inspiremos en eso. Bueno, gracias a eso yo tuve la oportunidad, la Sara decía que ya soy documentalista, y el atrevimiento de graduarme con un documental que fue, yo creo que totalmente inspiración de poder haber estado en la cátedra, compartir con Daniel Díez, que fue profesor directo y fue también consultante en mi tesis, y que nos ayuda a ver que todos podemos hacer cine, un periodista puede hacer cine, que Santiago lo defendía muchísimo, todo el que tenga la necesidad de investigar, de tratar de reflejar la realidad, es capaz de hacer cine. Y entonces esta inspiración en Santiago Álvarez y en todos los cineastas cubanos, en Titón y todos los demás que han sido tan importantes en el desarrollo del cine cubano, y que llegue a los jóvenes gracias al trabajo que continúa haciendo el ICAI y la oficina especialmente. Yo realmente estoy muy agradecida de poder estar aquí hoy y compartir con ustedes y conocer todas estas anécdotas que han estado haciendo. Lourdes. Ah. Hablo con esto, sí. Yo quiero hablar de, primero, yo fui formada realmente en el ICAI. O sea, yo soy un producto del ICAI. Yo entré en el ICAI, acababa de graduarme de la escuela de la universidad, y entré y me di cuenta entonces, cuando entré directo a producción, me di cuenta de que yo no había aprendido nada de lo que era el cine. Y ahí empecé a aprender. Pero sobre todo a mí lo que me sorprendía era que cuando yo iba al cine a ver la tanda, la gente entraba corriendo porque iba a empezar el noticiero ICAI. Y no se lo querían perder. O sea, podían estar en el lobby fumando, pero cuando empezaba el noticiero entraba todo el mundo rápidamente a verlo, a no perdérselo. Y entonces empecé justamente a trabajar en el documental. O sea, me pusieron a trabajar de asistente de producción primero y después de asistente de dirección y de producción. Empecé a hacer producción de documental. Y el referente que yo tenía era Santiago Álvarez. Santiago Álvarez, y además la oficina de Santiago Álvarez, el piso aquel, el piso 3, era el piso de Santiago, era un constante hervidero de cineastas que estaban ahí, que iban a preguntarle a Santiago algo, pero que además estaban trabajando todo el tiempo junto a él. Y una de las cosas que siempre me ha sorprendido de Santiago era la imbricación tan fuerte que había entre el cine de Santiago y la música. Son dos cosas que eran indisolublemente unidas. Y esa es una de las cosas que quizás a mí me ha marcado tanto en la cosa del documental.
porque Santiago era un defensor a ultranza de la música cubana. Creo que una de las últimas cosas que hizo fue La Isla de la Música, si no me equivoco. Un documental largo sobre la música cubana que deberíamos quizás de verlo, no sé dónde está, pero debería de ponerse. Y nunca me voy a olvidar de una frase de Santiago. Primero, Santiago cada vez que hacía algo y firmaba algo decía "viva el cine documental", y eso era algo que siempre estaba marcado en todas las cosas que escribía, ¿no? Es que siempre decía que el cineasta, el documentalista, tenía que tener un pie en la nube y el otro tenía que estar en la tierra, porque nunca podía dejar de olvidarse de que tenía ese referente, de que tenía que estar mirando y pensando en lo que lo rodeaba. Eso era lo que quería decir de Santiago. Bueno, digamos, voy a hacer un poquito de historia. Yo realmente soy fundador de los servicios de conferencia de Cuba, nada que ver con el cine, pero colaboraba, ayudaba a Santiago en su trabajo. Más bien venía, sobre todo cuando iban a grabar, me encantaba la parte en que iban a poner la banda sonora. Eso era espectacular. Eso era como que te llevaran al cielo. Y siempre, sobre todo si eran los estudios de Prado. Esos estudios, no estos de aquí lindos, no, los de Prado. Y yo le decía, avísame cuando vaya a grabar en Prado. Y yo iba porque yo disfrutaba enormemente ese trabajo. Desgraciadamente Santiago fallece. Yo me vi en la disyuntiva de o seguir siendo la gran intérprete que era y que sigo siendo, o ocuparme de la oficina de Santiago que se quedaba como que descabezada. Hace 5 meses se cumplieron 50 años de la creación de los servicios de conferencia. Invitaron a los fundadores. Bueno, yo estaba allí, Marrero me entregó el diploma, puse la primera. Y después una parte me dice, ven acá. Aquí todo el mundo, cuando pregunté a quién yo tenía que entregar el diploma, me dijo, no, a fulana, porque fue siempre muy buen intérprete. Y me dice, siendo buen intérprete, ¿qué tú haces en el ICAI dirigiéndolo? Mire, cuando Santiago fallece, yo tenía que decidir entre seguir siendo la gran intérprete o que aquella obra de él desapareciera. ¿Cómo? Yo, sí, porque 5 meses después nadie se iba a contar quién era Santiago Álvarez. Pero ¿cómo usted dice eso? Se lo digo yo en este momento, que soy la directora de la oficina y me tengo que enfrentar a cada cosa que no quisiera ni tocarlas. Porque el cine documental, a pesar de que puso a Cuba en muchos lugares, en un lugar muy alto, sigue siendo menospreciado y sigue siendo preterido. Entonces, me tocó. Tuve que dejar de ser intérprete y dedicarme. No me pesa, lo disfruto y sobre todo trato de hacer aquello que Santiago quería, los jóvenes, acercar a los jóvenes al cine documental. Y en eso creo que tuvimos mucho la ayuda de alguien que se nos fue hace poco, desgraciadamente, Daniel Díez, que fue fundamental en un proyecto que crearon Belkis, Teresita y él para los estudiantes de periodismo, que supieran que existía documentales en el ICAI. Cuando empezaron a traer a los estudiantes aquí de la universidad y proyectándole documentales y noticieros, se quedaban con la cabeza, pero eso se hace aquí en Cuba, porque la universidad, como dijo ella hace un instante, no le hablaba de eso. Entonces ahí pues nos dimos la tarea, gracias a Teresita y a otros, a Belkis Vega, que yo hubiese creído que hubiese estado aquí,
que fue un apoyo tremendo, y al difunto Daniel, despertar en los estudiantes de la universidad qué cosa era un noticiero ICAI, qué cosa era realmente un documental. Que un documental no era algo de relleno, como antiguamente en la sala de cine. Y en eso creo que hemos logrado algo, hemos logrado bastante, teniendo gente como Arletti, gente joven, que está haciendo un documental ¿sobre quién? Sobre Arsenio Rodríguez, caballero. Una gente joven que está haciendo un documental sobre Arsenio Rodríguez. A mí me gusta, a él le encanta, pero que ella se haya volcado, eso para nosotros, para la oficina de Santiago Álvarez, es uno de los más grandes premios, de las más grandes emociones que hemos recibido. Hay muchas cosas que hacer todavía, nos quedan muchas cosas para hacer, pero creo que vamos ganando poco a poco la batalla. Lázara no dijo algo, aunque tal vez se ha mencionado, pero yo creo que es importante. Y es que la oficina, eso lo sabemos, parece que por sabido no es necesario decirlo, pero es importante. La oficina además lidera el Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez en Memoria, que tiene 21 ediciones ya. Y que yo creo que año tras año, desde el inicio, pero año tras año ha ido ganando espacio, no solo al interior del país, en materia de participación y de poder recoger de lo mejor que se realiza en materia de cine documental en Cuba, sino que cada vez más tiene más impacto internacional, y las muestras de documentales internacionales que están viniendo al festival son recomendables. A propósito de la mayor articulación que cada vez procuramos, tanto entre el ICAI y la televisión cubana, y entre la televisión cubana, el festival y la oficina Santiago Álvarez, estos materiales, muchos de ellos, sobre todo aquellos de los que se logra obtener derechos de transmisión, se están exhibiendo en la televisión cubana. O sea, hicimos un nicho completo el año pasado sobre cine documental independiente norteamericano. Estamos viendo algunos de los derechos de los documentales colombianos que vinieron este año al festival, y así se están haciendo muestras consecutivas, porque es menester todavía mucho más espacio del que hay y del que se ha abierto a la producción de cine documental en todas las pantallas del país, y en específico en las pantallas de la televisión cubana. Y el impacto, lo que lidera la oficina a partir del festival, yo creo que cada vez va teniendo más peso y más trascendencia. Lutita. Como los documentales que Santiago hizo. Y eso me parece que tiene que preservarse por encima de todo. Así que yo pienso que si esto puede servir para algo, para una cosa, un propósito loable, es justamente hacer énfasis, hacer una mirada de atención a la documentalística de Santiago. Yo llamé a la televisión cubana para que lo pusieran por Caribe o por cualquier otra. Sí, todo el festival tuvo transmisión diaria, en el momento que estaba ocurriendo. Y ahora estamos en la gestión de derechos para poder transmitir algunos documentales, porque siempre hay que tener derechos para transmitir. Creo que lo que acaba de decir Lourdes es muy importante. Es muy importante, y de hecho, tú recordarás, Lola, que en la Cinemateca hicimos un intento, después que tú hiciste la formidable campaña para conseguir la memoria del mundo para el noticiero ICAI, e hicimos el intento de conseguir la memoria del mundo no solo para los documentales de Santiago, sino para todos los documentales realizados por el ICAI, porque es un movimiento documentalístico muy importante, que tiene obras notables, notabilísimas, la de Santiago, pero también tiene cosas como Vaqueros del Cauto, una serie de documentales que hicieron
sentaron escuelas dentro del documental cubano. Y creo que eso debería retomarse el empeño de conseguir para el documental cubano, y lo hago extensivo a todos los documentales, los realizados fuera del ICAI y dentro del ICAI. Pero el ICAI tiene una sólida biblioteca o filmoteca de 54 documentales anuales durante un periodo de más de 15 años que recogen la historia de este país de una punta a la otra. Y creo que los documentales que tiene la fílmica de la FARC, los documentales que tiene la televisión, etcétera, el cine educativo, que es muy importante, deben concebirse como una memoria del mundo para poder preservar. Desgraciadamente muchos se han perdido. De lo que nosotros hicimos en Científico Popular, todo está perdido. Y realmente hay que tratar de conservar toda esa memoria. La Cinemateca ha conseguido un presupuesto para hacer justamente todos estos libros que hemos hecho desde los inicios, y este último, que ya está, pero ahora estamos tratando de que nos los traigan de gratis para Cuba. Sí, porque mira, hay una cosa de que me hace falta dinero no, me hace falta dinero siempre, pero yo no quiero que a mí me den el dinero, yo lo que quiero es que me inviertan ese dinero en lo que yo necesito. Y así logramos el noticiero, la restauración, y hemos logrado otras cosas. Y ahora terminamos la bitácora del cine cubano, justamente con todas esas instituciones, montones de... Ahí está Juan Grillo, que luchó como un loco con toda esa gente, con cualquiera que le decía, ¿tú tienes una foto de tus documentales? No, no tengo ninguna. ¿Cómo que no tienes ninguna? Bueno, esa bitácora ya está lista, esperamos que llegue próximamente, porque el problema de los envíos lo paga España, no nosotros, porque ¿con qué lo vamos a pagar? Pero ya abrir esa bitácora de cosas totalmente, nosotros mismos nos sorprendíamos, porque aquí a todo el mundo le tocó, todo el que trabaja en la Cinemateca, le tocó esa bitácora. Y bueno, le pueden preguntar a cualquiera de ellos las cosas de sorpresa, ¿me entiendes?, que recibimos de saber que esto se produjo, y todo eso es documental. Y de verdad, yo creo que sí hay que levantar una campaña fuerte con eso, ¿no? Y bueno, la memoria del mundo siempre está abierta. Lourdes. Sí. Este año, normalmente en un festival de cine llegan muchas películas de ficción, nadie le sorprende. Pero que lleguen 174 documentales, sí sorprende. Y este año tuvimos esa gran alegría, y no solamente eso, una variedad de temas increíbles, una calidad increíble, que al jurado le costó trabajo seleccionar 25, no fueron, ¿no? 25 de aquellos 700 y pico
porque no sabías con qué quedarte. Eso nos alegró. Eso quiere decir que el cine documental está vistiéndose cada vez más de largo y enraizándose más, y la gente lo va reconociendo. Eso depende de nosotros. Nosotros, por ejemplo, este año en el Festival de Cine en Santiago Álvarez in Memoria, en Santiago de Cuba, tuvimos una muestra de ello, de la gente yendo a ver cine documental, de la gente interesándose en lo que se estaba proyectando, que no es fácil que la gente vaya a ver documental. Y sí, fueron a ver documental. Y les gustaba. Pero depende de nosotros. Tenemos todavía mucho trabajo que hacer. No es ahora empezar a abanicar, no, ay, mira, no. Hay que seguir trabajando duro. Hay que seguir haciendo buen documental. Porque el tema está ahí, en que hay que hacer buenos documentales. No solamente buenos temas, buen montaje, buena banda sonora. Santiago era, vaya, terrible con el problema de la banda sonora. Se ponía trágico y metía escándalos. Porque para él, Santiago decía que en un documental 50% era imagen, 50% era sonido. Y que el sonido se ponía celoso, frase que la tengo grabada, no escrita, grabada en su voz, se ponía celoso si la imagen se le iba adelante. Y era terrible, terrible con eso, y exigente, porque de ahí dependía, dice, no es que a la gente no le guste el documental, hay que saber hacerlo, hay que ganarse al público. Y para ganarse al público, tú tienes que ponerle algo atractivo, algo que le guste. Y en eso creo que, aunque algo que lo identifique y que lo sacuda. Y que lo sacuda. Y sí hemos ganado terreno, pero tenemos mucho terreno aún que ganar. Permiso, un momentico. Perdón. Sí, que había pedido la palabra hace rato. Sí. No, aquí se ha hablado de la labor formadora de Santiago Álvarez como documentalista en nuevas generaciones. Y bueno, siempre los más conocidos son los que trabajaron junto a él en el noticiero ICAI latinoamericano, sobre todo en los años 70 y 80, bueno, como Daniel, Rebeca, Fernando, Rolando Díaz, etcétera, etcétera. Pero quiero referirme a la última parte de la labor de Santiago Álvarez como documentalista. Y ahora que nos presentó Lázara, la compañera Arleani, quería referirme en la época de los 90, un compañero lamentablemente ya fallecido que trabajó y aprendió mucho de Santiago, que es Ismael Perdomo, que me parece justo que debía mencionarlo porque bueno, es un alumno directo y muchas veces trabajó algunos documentales que hicieron juntos y después él continuó la labor, lamentablemente que no pudimos después durante mucho tiempo ya disfrutar de su obra. Eso es lo que quería decir. Yo lo tenía anotado aquí, el caso de Ismael Perdomo. Desgraciadamente, la vida nos jugó una mala pasada con Ismael, como nos la jugó ahora con Daniel. Ismael era un tipo talentosísimo, era un excelente documentalista, que se bebía los documentales, todos los documentales que había aquí en el ICAI. Él iba al quinto piso y enloquecía a la gente en el quinto piso para que le pusieran documentales, no solamente los de Santiago, todo lo que había de documental. Tenía una memoria increíble y tenía una gran pasión por el cine documental. Y llegó a ser un gran documentalista, pero bueno, la vida, o sea, ¿cómo es esto? Se murió joven, no tenía 42, 43 años. En un momento más fuerte de su carrera documentalista. Gracias, Naito, por mencionarlo. Grillo. Sí. Yo no sé si lo mencionaron porque yo estuve un momento fuera, pero en los últimos años de la vida de Santiago y luego del cese de la actividad del noticiero aquí en el ICAI, Santiago se volcó a la enseñanza. Y la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños acogió esa predisposición de Santiago a formar a gente joven de una manera extraordinaria. Y no quería llamar la atención sobre esto para explicar
que el trabajo como formador de Santiago no se circunscribió a la formación de cubanos, sino que la huella de Santiago como formador de documentalistas está en toda Latinoamérica, desde el trabajo que hizo en San Antonio de los Baños. Ya que se mencionó la obra de Ismael Perdomo, yo quiero hacer énfasis, porque considero que Ismael Perdomo fue un extraordinario documentalista. Tiene cosas extraordinarias como La Habana Inventada, pero sobre todo tiene una colección que es Cuba Roja, de la cual vi algún capítulo, pero es extraordinario y que creo que no está terminada. No, él falleció. Haría falta un esfuerzo extraordinario para terminar esa colección y haría falta por parte de la Cinemateca una mayor divulgación de la obra de Ismael, hacer un ciclo con todas sus obras y darla a conocer porque son prácticamente desconocidas. Sí. Ahora, considero que Ismael fue de su generación el mejor documentalista. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguien más? Seleccionamos 25 y fueron premiados 6. Entre jurados y además los premios, Ajá. los premios especiales. Sí. Sí. Y seguimos con con el mal hábito de la prensa que te pone. La ventana es de Daniel. Estaba muy estimulado cuando se vio reflejado en todo esto. Y eso es importante. Sí, pero en la Cinemateca de Cuba, desde que se ganó eso, el noticiero, se pone un noticiero en cada función. El problema, se repiten sí. cuando se acaban y volvemos y otra vez. Aquí está Tony. Tony es el que puede decirlo. Con relación a la Cinemateca, el resto de la programación no. No, hay una cosa que la prensa nuestra publica la película, o sea, el título, el dibujo animado y un documental. El documental no tiene nombre. Todavía actualmente lo están haciendo. Yo creo que eso es algo que hay que, cuando se pone. Lourdes. Casi no habla. Dibuja. Sí. Sí. No es lo mismo. No tocamos la marca, por favor. Bueno, ¿alguien desea decir algo más? Mañana Bueno. tenemos un personaje desconocido para muchas personas que se llamaba y se seguirá llamando Saúl Yelín. ¡Ah! Mañana, aquí estaremos. Aquí estaremos con Eslinda. Sí, señor. Con
A las 10. Por cierto, que quiero agradecer a la televisión cubana no el reportaje, sino la nota que hicieron por el 65 aniversario, perdón, 65 aniversario del ICAI, que arranca con Saúl Yelín, muy emotivo, y termina con Saúl Yelín. A mí eso me emocionó muchísimo, porque creo que nos faltan muchas cosas que decir de Saúl Yelín, de lo que hizo Saúl Yelín por el cine cubano, por este organismo. Sí. Tere. ¿Y el micrófono dónde fue para? No, ves que tiene que ser. Para que No quede. importa, Están grabando. No queda en la grabación, querido. Míralo aquí. Míralo aquí, Tere. De lo que está tratando de hacer la oficina por incorporar a los jóvenes a la creación cinematográfica como es debido. Es una parte porque nosotros en sí lo que tratamos de darle a los jóvenes lo que la academia no tiene, o sea, la parte creativa, la parte de realización, por cuanto participan con nosotros profesionales del cine documental, dígase Belkis Vega, dígase Jorge Fuentes, dígase Jorge Luis Sánchez, dígase Jerónimo Labrada, dígase una productora, dígase, o sea, lo que más vale y brilla dentro del cine cubano para que aprendan a hacer cine. Ahora bien, en estos momentos, en estos estrechos momentos, nosotros, esto lo dije en una reunión recientemente, nosotros nos matamos a información y todo el mundo conoce la información. ¿Y la universidad cuándo se le invita a esto? A la facultad de cómo. Espérate, Lola, aquí hay que llamar, porque tú sabes por qué me llama la atención, porque lo que yo he aprendido, lo he aprendido leyendo, participando, oyendo. Yo no soy ni realizadora, ni soy nada. Lo he aprendido, porque yo nada tenía que ver con el cine tampoco. Yo era también traductora y de ruso. Entonces, los jóvenes, si ustedes no los atraen acá, a estas reuniones, a estos encuentros, no se enteran de nada. Me llama la atención porque ayer yo estaba hablando de Saúl Yelín, que fue un gran lobista. Él era el tipo que captaba, que llevaba las películas de cine para allá y se conocía el cine cubano porque Saúl Yelín era un genio. Entonces, yo le voy a preguntar voy a la Facultad de Comunicación, a Periodismo, oye, ¿tú sabes quién es Saúl Yelín? ¿Y ese quién es? A los jóvenes que dentro de la facultad van a hacer cine. Exacto. Entonces, yo no estoy culpando a este colectivo que está aquí presente, pero hay que trabajar con la Facultad de Comunicación fuerte y con el de Periodismo, porque es mucho, pero hay que poner los pies sobre la tierra, porque ellos son, igual que los muchachos de Fanca, los que van a hacer el cine del futuro. Yo vengo diciendo esto hace rato, porque están perdiditos por falta de conocimiento, y el conocimiento, ¿quiénes se los dan? Nosotros. No son ellos los culpables. Entonces, Lola, te digo, hacer hincapié en esto, en estos encuentros, que vengan y que escuchen los que les interese, porque, por ejemplo, a la optativa nuestra, no van todos los muchachos de comunicación, van los que tienen interés en hacer cine, buen cine. Una vez, y me recuerdo, Daniel Díaz Torres, cuando empezamos antes de tener la cátedra, que lo que teníamos era Aula Santiago Álvarez, ahí en G, donde está ahora Turismo, y en los primeros momentos fueron un montón de muchachos. El día que le tocó a Danielito, habían 10, yo me quería morir. Y dice, no, tú tranquila, como si hay 2, esos son los que van a hacer. ¿Me entiendes? No quiere decir que un montón de gente. Pero los que van a hacer tienen que tener el conocimiento, si no, no vamos a lograr nada. Eso es lo que yo quería expresar. A mí me parece eso sí, lo único que te digo. En el caso de este coloquio,
particularmente porque tengo muchos, no tengo alumnos, pero van a mi casa. En la escuela de letras se le mandó y la dirección de la escuela respondió que no pueden faltar por la mañana a las clases los estudiantes porque el curso, tú sabes que se han reducido todos los cursos de una manera. Ahora últimamente otra vez se volvieron a reducir. Entonces ya no puedes luchar contra eso porque ¿qué haces? ¿Qué haces? Tengo más de un sobrino ahora mismo. Esos postizos, pero son sobrinos que van a mi casa, buscan cosas, me piden algo de la cinemateca porque por la mañana no pueden ir a la cinemateca, pero bueno, pregúntale a los otros que son los que tienen como Juan, como aquella que se quiere esconder con el pelo. ¿Eres tú? ¿Es contigo? ¿No? ¿Cómo van a sus tesis, a sus trabajos, a la cinemateca? ¿Me entiendes? Que van y entonces luego por la mañana no pueden ir. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Sí. Sí. No pueden. Andan por todas partes viendo. Ahora yo estaba pensando, el otro día hicieron un homenaje a Liceo Diego. Sí. En la Unión. Y el homenaje a Liceo Diego eran los jóvenes los que tuvieron que hablar del Liceo Diego y hacer la mesa y las ponencias sobre el Liceo Diego. O sea que se les pidió a los jóvenes que ellos hicieran determinados aspectos de la poesía, es obligado. Y déjame decirte que a partir de ahí puede ser que se haya captado, se haya acercado. O sea, tendríamos que pensar realmente cómo llevarles el cine cubano a los muchachos, quizás ponerlos a ellos a que hablen de Santiago Álvarez, que hablen de Tomás Gutiérrez Alea, que hablen de Manuel Herrera, que hablen de... Ponerle la precisa. Ponerle la precisa que ellos tienen, son los que tienen que impartir eso. A través del decanato, de la banca, de lo que sea. La única especialidad en la universidad que constituye, hay una asignatura que es historia del cine. El cine cubano es historia del arte, que está en arte y letras. Ahí sería muy fácil porque ya los alumnos tienen esas asignaturas, ¿no? Pero esos son los que yo conozco. Sí, pero creo que cuando ella decía de llamar a todos los jóvenes, a mí me parece que se tendría que hacer a todas las facultades, porque la FANCA es reciente, la facultad es reciente en ELISA, que no existía, ¿no? Hace unos años atrás. Ahora la FANCA existe también, pero es que la universidad tendría que estar articulada y habría que, hay materias, asignaturas que se deberían dar en todas las facultades, en comunicación, que es periodismo ahora, que eso se reduzca a todo el arte, inclusive filología también, y otras asignaturas que al revés, debería dar historia del arte que no las da. O sea que la articulación debería ser mayor, pero cuando se hace el llamado, se dice a todas las facultades, que no quede ninguna facultad, no solo arte ni letras, ni FANCA, ni periodismo, todas, porque siempre hay gente en cualquier facultad interesada que a lo mejor no tiene la suerte de tener esa asignatura en el plan de estudio, pero les interesa. Bueno, creo que vamos a parar. Sí, si no hay más ninguna cosa, mañana, repito, es Saúl Yelín, o sea, toda la semana tenemos a alguien. Sí. Y les agradezco enormemente a todos los que nos acompañaron hoy. ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Hoy es mi día de suerte. Oye, esta es la cornetica. Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. Arriba, caballero, que hay mucho machete por dar todavía.